Zlatan Ibrahimović es uno de los jugadores más controvertidos de las últimas décadas, ya sea por su trayectoria, sus broncas en el terreno de juego o por sus declaraciones. Ibra, ¿estás enfadado? Casa mía, ti lascia vedere chi è maricón. Ah, vale, pues me vengo a tu casa. Porta a tu hermana aquí. ¿Estás enfadado? En lo que no cabe ninguna duda es que es uno de los jugadores más interesantes que hayamos visto, y es fácilmente uno de los mejores delanteros que vayamos a ver nunca. Su carrera futbolística destaca por la cantidad de clubes en los que ha jugado, pero lo más curioso de todo es que el que es considerado como su máximo fracaso es su paso por el FC Barcelona, ya que el jugador no pudo rendir de una manera adecuada en uno de los mejores equipos de la historia, el Barça de Pep Guardiola. ¿Pero fue realmente tan malo su paso por el club? Para entender mejor la situación debemos ponernos en contexto. El FC Barcelona acababa de conseguir un hito histórico, ganando el triplete por primera vez en su historia. Pero Pep Guardiola no se sentía satisfecho con su delantero de aquel entonces, Samuel Eto'o, ya que era un jugador que no siempre seguía las órdenes de su entrenador e incluso a veces se lo echaba en cara. Al comienzo de la segunda parte, Eto'o se encontraba cada vez más cómodo jugando de 9. Pero una amenaza corría por la banda. Leo Messi iba a saltar al campo y Samuel sabía las instrucciones que estaba recibiendo. Guardiola quería a Messi por el centro y que él abriese el campo. Guardiola pensaba y pensaba, daba órdenes a todo el mundo. Y todos le obedecían. Todos menos Samuel, que seguía por el centro. Porque anoche Guardiola mandaba desde la banda, pero Eto'o lo hacía desde el césped. Hasta que el camerunés tuvo que ir a explicarle lo que pensaba. Él me pedía abrir el campo y le he dicho que creo que si Leo se quedaba en la banda tendría más posibilidad, porque Leo solo mantiene a 2 o 3 compañeros del equipo rival. Y Guardiola se quedó meditando sus palabras. Le comentó a su segundo lo que sucedía y se dedicó a esperar. Mientras, Eto'o seguía pidiéndola cada vez con más insistencia. Y por fin, ante la atenta mirada de su técnico, Samuel explotó. Poseído por la euforia, Eto'o se fue a celebrarlo al banquillo. Y Guardiola le animó con otro mensaje. Se rumoreaba que Pep Guardiola quiso echar a Eto'o antes de que empezara su primera temporada como técnico en el club, tal y como hizo con jugadores como Deco o el propio Ronaldinho. Pero la venta de Eto'o no se produciría hasta una temporada más tarde. El camerunés fue traspasado al Inter de Milán, club en el que en aquel entonces jugaba Ibrahimović. Así que podríamos decir que el Barça y el Inter hicieron una especie de trueque. Eto'o al Inter y Zlatan al Barça. De hecho, Ibra le costó al Barça unos 70 millones de euros, pagaron por él 49 millones y sumaron a la operación a Eto'o, que en aquel entonces tenía un valor de mercado de unos 20 millones de euros. El fichaje de Ibra prometía mucho y generaba un gran entusiasmo en la afición. A su presentación asistieron 60.000 personas, cantidad de récord para el Barça en aquel entonces. Su comienzo en el club empezó con buen pie. A principio de temporada, el sueco llegó a marcar varias jornadas seguidas. Marcó el gol del clásico de vuelta contra el Real Madrid y tuvo algunos buenos partidos en Champions. Uno de estos fue su actuación contra el Arsenal en cuartos de final, donde marcó 2 goles. Y es que si solamente nos fijásemos en los números, uno podría pensar que el paso de Ibra por el Barcelona fue bastante bueno. Jugó 41 partidos entre Copa, Liga y Champions. En estos partidos logró marcar un total de 21 goles, cifras que son bastante superiores a las cifras que dieron en sus primeras temporadas jugadores como Griezmann, Coutinho e incluso Neymar. Pero cada uno de estos jugadores es un mundo aparte, con sus particulares circunstancias. Fijarse tan solo en los números de Ibra engaña mucho. El sueco fue una sombra de lo que era en sus clubes anteriores.
su participación en el juego y compenetración con jugadores como Messi nunca estuvieron al nivel que se esperaba. Ibra es un jugador con mucha calidad técnica, capaz de hacer cosas impresionantes con el balón, cosa que es rara de ver en jugadores de 1,90 m, ya que normalmente no suelen ser tan ágiles como el sueco, pero su problema era que era un jugador que buscaba el balón al pie, cosa que no le beneficiaba, porque como ya habíamos visto en la temporada anterior, la 2008-2009, la delantera del Barça funciona mejor cuando Leo Messi está acompañado en ataque de dos jugadores que busquen el balón al espacio, como lo eran Samuel Eto'o y Thierry Henry, pero en la temporada 2009-2010, Henry ya no era lo que solía ser, tendía a correr menos y empezaba a ser suplente en el equipo. E Ibra, a pesar de ser un jugador al que hemos visto marcar grandes goles buscando el balón al espacio, no destacaba particularmente en esta estrategia. Y de hecho, era evidente que Pep Guardiola quería reconvertir a Messi en un falso 9 para acompañarlo de dos extremos, como hemos visto en temporadas posteriores con el ataque formado por Messi, Pedro y Villa. Por lo que Ibra era un jugador incompatible con la idea de Guardiola, debido a sus características, y si esto de por sí no fuera suficiente, es bien sabido que Ibra es un jugador con un ego muy grande, cosa que no agradaba al entrenador como ya vimos con el caso de Samuel Eto'o. La sentencia de Ibra en el Barça llegaría en las semifinales de Champions contra el Inter de Milán. El Barça fue derrotado en la ida con un 3-1 ante el Inter. En la vuelta, el club azulgrana se adelantó con un gol de Piqué en el minuto 39. Aún necesitaba 2 goles para pasar a la final. Ante todo pronóstico, en el minuto 62, Pep Guardiola sentó a Ibra y en su lugar entró la que en aquel entonces era una joven promesa, Bojan Kirkic. El Barça no logró remontar, pero el mensaje de Guardiola era claro: Zlatan no tenía espacio en ese equipo. En una entrevista, Ibra reveló que tras la derrota ante el Inter, tuvo una bronca con Guardiola, en la que cuestionó sus métodos y lo llamó cobarde. A partir de la eliminación en Champions, el resto de la temporada, el Barça jugó con un ataque formado por Messi, Pedro y Bojan. Football can change very fast. My problem in Barcelona was one man, and that's the philosopher. He was my problem. The rest, I didn't have problem with anybody. I mean, there's nobody who can say something that I did wrong. Or first 6 months, fantastic, was going very good, and then something happened. I still don't know what happened, but it happened, and I don't have answers from that. After New Year, a couple of months after that, he didn't speak to me anymore. I mean, if you have somebody that doesn't stimulate you, I mean, I will not fight for you. That's why you have trainers who give you motivation. I can just say, with Mourinho, I could go out and kill for Mourinho. That's the motivation he gave me. That's how he stimulated me. And with the other one, I mean, was football, but you have to adjust the game after the players you have, especially when you buy a player for, I don't know how much, 70 million. En agosto del año 2010, Ibra fue traspasado al Milan por unos 20 millones de euros, generando grandes pérdidas para el FC Barcelona. Este sueño anda todavía per una persona. Per una persona, esa persona es el mister. Es filósofo. El filósofo. Cuando arrivo in una camera donde está él va afuera. No sé si es miele di me o no sé. En varias declaraciones, Ibra dejaba claro su descontento con Guardiola, e incluso llegó a criticar la actitud de los jugadores del Barça, que según él se ponían a sus pies y parecían niños de patio de colegio. Recuerda que los únicos que se atrevían a hacerle frente a Guardiola fueron él y Henry, y este es quizás el factor más importante en su fracaso en el Barça. Los jugadores que le gustan a Guardiola son de un perfil humilde, que confían en él y que siguen sus órdenes en el terreno de juego. Un futbolista como Ibra era todo lo contrario. Esto quedó aún más en evidencia cuando al año siguiente el Barça hizo una temporada espectacular, logrando llegar a la final de la Copa del Rey y ganando la Liga y la Champions, con un ataque formado por Messi, Pedro y Villa.
Este último llegó al Barça para sustituir a Ibra y formó parte de uno de los mejores tridentes de la historia del club. Ibra tuvo un rendimiento mejor que en el Barça en prácticamente todos los clubes en los que jugó. Aún así, y a pesar de todo lo dicho, no me atrevo a decir que el fichaje de Ibra por el Barça haya sido peor que el fichaje de Coutinho o Griezmann, ya que se trata de jugadores que costaron cerca de 100 millones cada uno, que siguen sin rendir bien y que cobran los sueldos más altos del actual Barça. A Pep Guardiola se le puede criticar por muchas cosas, pero uno de sus mejores aciertos es tener el valor de echar a grandes estrellas cuando ve que no funcionan en sus equipos, tal y como hizo con jugadores como Ronaldinho, Deco, Samuel Eto'o y como hizo con Ibra, que tan solo duró en el Barça una temporada. Dejadme vuestra opinión en los comentarios, dadle a like y compartid el vídeo. Nos vemos en el próximo.